La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Continuamos, amigos, con más de Cómo Vamos a través de la señal de eutv.net. Les recordamos nuestras direcciones en Twitter, @lapárraga, @eutvnet y @unayamenábar. Tenemos ya con nosotros a esta hora a la psicóloga y especialista en desarrollo humano, Rosa María Zulueta. Y hemos querido invitarla porque en medio de todas las protestas que se vienen dando en todo el país, es interesante conocer un poco qué hay detrás o qué motiva a cada uno de nosotros el protestar o no protestar, o quedarnos en la casa o salir de distintas maneras, porque aquí ha habido, pues digamos, para todos los gustos, desde la gente que sale de una manera más entusiasta, más furibunda, hasta la gente que piensa que lo mejor que puede hacer es simplemente llevar una pancarta, o como ocurrió ayer, rezar el rosario mientras estaba paseando por una plaza como una manera de defender un espacio. Doctora Zulueta, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. ¿Qué ha podido ver en todo esto y no sé por dónde atajar el tema de las protestas de cara a lo que es la individualización de cada uno de los motivos que llevan a estas protestas? Es bastante difícil individualizar los motivos de la protesta, porque cada quien tiene un motivo distinto, claro, y un grado de cansancio y de hartazgo distinto, ¿no? Y de razones distintas también para protestar. Venezuela tiene aproximadamente 15 años durante los cuales lo que se ha visto es una permanente involución, una población sometida a lo que nosotros llamamos en psicología disonancia cognitiva, que es cuando estamos viendo una realidad y se nos pretende vender otra, digámoslo así, ¿no? Entonces, el venezolano ha estado muy sometido a esa manipulación de su realidad, de que le digan en un discurso que está ocurriendo algo o que no está ocurriendo, y él lo está palpando, lo está viviendo, lo está sufriendo, etcétera, ¿no? Por supuesto que ha sido largo el tiempo de exposición a esa manera de gobernar coercitiva, y cuando se gobierna de manera coercitiva, se controla, se manipula, se amenaza, se insulta. Y los venezolanos veníamos, es verdad, de una etapa democrática que tenía sus fallas, pero que iba en proceso, ¿verdad?, de perfeccionamiento. La democracia venezolana ante el resto de los países era una democracia bastante estable y bastante respetable, digámoslo así. Lo digo con mucha propiedad porque cuando me invitaban a congresos o a foros, al decir que era venezolana, había una especie de reconocimiento tácito a lo que significaba el país de cara al resto de los países del mundo, ¿no? Uno sentía, bueno, le digo en mi caso, las pocas posibilidades, las pocas oportunidades que tuve de ir a convenciones periodistas y temas de ese tipo. La sensación era, pobrecita, eres venezolana. Sí. Ahora hay esa sensación. Nos hablaba de esa disonancia cognitiva que de alguna manera pues, nos habla como de confusión. Porque, sí, así es. Pero claro, yo sin saber nada del tema, pero uno piensa que esta disonancia o esta confusión se da en un primer momento, cuando, bueno, yo estoy viendo las cosas de una manera y me están diciendo que está de otra, será yo que estoy viendo la cosa de manera equivocada, pero cuando han pasado 15 años y donde ya se va convirtiendo en una constante que todas las demás personas perciben lo mismo, ¿eso en qué se transforma? En simplemente desconfianza hacia el vocero que me está diciendo una cosa distinta, falta de respeto a quien permanentemente me insulta y me agrede y me amenaza. Hay desconfianza, hay pérdida obviamente de la credibilidad. Hay emociones tóxicas, es decir, hay mucha rabia acumulada, hay sentimientos de impotencia, hay sentimientos de inermidad porque presumen de tener el poder y la fuerza. Los venezolanos se han sentido cada día con un espacio más reducido para expresarse y para drenar su insatisfacción o su disatisfacción, como quieran tomarlo. Y por otro lado, también muy poco espacio para el reconocimiento. Es decir, que hay una
permanente censura o descalificación a quienes de alguna manera expresan diferencias. Y cuando uno ve en otros países del mundo lo que está pasando, uno sabe que hay focos tremendos de violencia en todos los países que tienen aproximadamente, no con la misma intensidad, obviamente no vamos a comparar a Venezuela con Ucrania, pero en todo caso que un poco hay similitudes en las amenazas que siente un ser humano. Un ser humano, por poco educado que esté, tiene algo que es innato, que es la autoestima. La manera como yo me aprecio, como yo me valoro, como yo me reconozco. El solo hecho de la negación de la autoestima y que tiene que haber una especie, como se decía antes, de pensamiento único, entre comillas, atenta, en primer lugar, contra los derechos humanos de la persona, que tiene derecho a sentirse libre para afiliarse, para pensar, para expresarse, incluso para transitar, etcétera, ¿no? Eso es lo primero. Pero en segundo lugar, nosotros como seres humanos necesitamos ser reconocidos y sentir que estamos en una sociedad que nos reconoce, que premia nuestro esfuerzo, que castiga cuando realmente pues estamos haciendo algo errado, que está en contra de las leyes, pero eso es lo que le da de alguna manera consistencia y direccionalidad a un país. Si eso no ocurre, el país cae en una etapa donde la gente empieza, el tejido social comienza a debilitarse, las normas comienzan por no cumplirse hasta llegar que cada quien quiere tomar la ley en sus manos. Eso es un proceso que conocemos en psicología social como anomia, y luego después de la anomia viene una escalada mayor en términos de emocionalidad y en términos de antivalores, que es la entropía, que es el desorden y el caos. Entonces, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿La anarquía cabe ahí? La anarquía. Entonces, ¿qué nos está pasando realmente? Yo creo que tuvimos una especie de involución sin pausa. A nosotros se nos hizo una especie de desmontaje del país. Yo he llamado eso la misión despojo, ¿ok? La misión despojo, porque lo primero que nos despojan es de nuestra memoria histórica. Entonces, al comenzar el gobierno, el presidente fallecido dice, bueno, ahora somos Quinta República, y la Cuarta República es la de los males, la de la oscuridad, etcétera, y ahora va a comenzar una nueva etapa. Pero allí vino una avalancha de cambios. Eso allí justifica, por ejemplo, el cambio del nombre Cambio del de país, nombre, de moneda, de símbolos, de horas, de horario, el desmontaje de las instituciones. Entonces, todo eso hizo progresivamente que el venezolano viviera permanentemente o sobreviviera a un estado de confusión muy grande. Y una de las amenazas más letales que tiene el ser humano es la incertidumbre. Es decir, ¿hacia dónde nos lleva esto? ¿Cuál va a ser el resultado final de esto? ¿Cuándo voy a lograr yo ser reconocido, respetado, tener seguridad, tener una calidad de vida mejor? Porque para eso estoy haciendo un esfuerzo, etcétera, ¿no? Vamos a hacer una pausa, doctora Zuleta, pero me gustaría también abordar, perfecto, se llega a ese estado de caos, pero de alguna manera, no sé si de forma natural, instintiva, no se van recomponiendo también las fichas para a lo mejor no tener el mismo orden que teníamos previamente, pero sí un orden que nos permite recuperar esa dignidad, que nos permite recuperar ese reconocimiento, esa capacidad de estar con el otro, y cómo se da también ese proceso, no sé si a través de nuevas instituciones, de nuevos actores. Ya nos va a comentar la doctora Rosa María Zuleta qué ocurre en este tipo de circunstancias. Ella es psicóloga especialista en desarrollo humano. Ya venimos con más de Cómo Vamos.